El juego te transporta a un reino subterráneo, donde reside un niño llamado Jiang Shao. A pesar de no ser el guerrero más hábil, su determinación y ambición lo dicen todo. De repente, el espíritu de la pobreza emerge de las sombras, repitiendo su nombre una y otra vez. Nuestro guerrero hervía de ira por el insulto y se negó a tolerar tal falta de respeto, lanzando una mirada desdeñosa al espíritu de la pobreza. Blandiendo su formidable espada de hierro y fuego, Song Shao se preparó para enfrentarse al espíritu de la pobreza, sabiendo que saldría victorioso. Un simple enemigo común ridiculizó al experimentado guerrero Jiang, subestimando su destreza. Al vencer a esta diminuta criatura verde, nuestro guerrero consolidó aún más su reputación de invencibilidad y fuerza. Inquebrantable en su determinación, reconoció que derrotar a adversarios tan insignificantes servía para fortalecer su determinación y resistencia para futuras batallas. El espíritu de la pobreza se disipó en el olvido, como si nunca hubiera existido. Nuestro luchador se volvió cada vez más formidable con cada enemigo derrotado, y su salud se disparó cada vez más. El espíritu de la pobreza, una entidad única que se encontraba en el piso inicial, tenía el potencial de producir entre 300 y 500 monedas de oro tras su desaparición, junto con otros tesoros valiosos. Al darse cuenta de que acabar con esos enemigos reportaba lucrativas recompensas, nuestro luchador decidió seguir cazándolos en busca de oro y cristales raros. Sin previo aviso, una enorme tormenta de fuego envolvió a nuestro protagonista, casi consumiéndolo por completo. Shao quedó atónito por la naturaleza sigilosa del ataque, incapaz de comprender cómo alguien podía golpearlo con tanta precisión. Un grupo de individuos se burló de nuestro protagonista, intimidados por su potencial y buscando minarlo psicológicamente. Encantados con la perspectiva de subir de nivel al derrotar a lo que percibían como un oponente débil e inexperto, estos individuos se burlaron de él por aventurarse más allá de la aldea de novatos con un armamento inadecuado. Adquirir el potente hechizo de serpiente que deseaba requería una considerable inversión de oro y esmeraldas preciosas. Al observar su entorno, nuestro protagonista se dio cuenta de que lo estaban persiguiendo y que tenía que huir. Al ver que sus envidiosos perseguidores se acercaban con intenciones violentas, supo que estaba en inferioridad numérica y que no tenía dónde retirarse. Reconociendo su superioridad, sopesó sus opciones, reacio a desperdiciar la riqueza y los recursos que había adquirido con tanto esfuerzo. El beligerante grupo debatió sobre quién reclamaría su muerte, ansioso por satisfacer sus egos eliminándolo. Justo cuando la desesperación parecía inevitable, nuestro guerrero lanzó una granada de humo y desapareció en lo desconocido en un intento desesperado por evadir a sus agresores. La costosa distracción solo avivó la ira de sus adversarios, intensificando su determinación de castigarlo por su aparente extravagancia. Impulsado por la determinación, nuestro protagonista corrió con un vigor sin precedentes, decidido a salvaguardar sus recursos ganados con esfuerzo y resistir el ataque de la turba bárbara. De repente, un devastador rayo azul lo golpeó por detrás, atravesándole el cuerpo y mermando gravemente su movilidad. El impacto le restó 200 puntos de salud, lo que le hizo luchar por mantener su velocidad. No se trataba de un proyectil cualquiera, sino de una flecha especial impregnada de una energía inmensa, capaz de atravesar cualquier defensa con su formidable rayo azul. Negándose a rendirse, recurrió a la extraordinaria fuerza de un guerrero experimentado, desafiando las adversidades que se le presentaban. Sus adversarios se burlaron de él, esperando presenciar su muerte en silencio, convencidos de que no lograría nada. Decididos a apoderarse de sus monedas de oro y cristales raros, tesoros adquiridos con esfuerzo, sus enemigos tramaron un plan para despojarlo de sus posesiones. Durante días y días, recorrió incansablemente la tierra, completando misiones, luchando contra monstruos, todo para acumular estos preciosos recursos, que ahora pendían de un hilo mientras su vida se tambaleaba al borde del abismo. Con la vista difuminándose y la esperanza menguando, se resignó a la oscuridad que lo invadía, con los pensamientos consumidos por la irrevocabilidad de su destino. Sin embargo, cuando volvió a abrir los ojos, se encontró con la inesperada imagen de dos chicas que se dirigían a él como su amo y le ofrecían un rayo de esperanza en medio del caos. Al despertar de lo que pareció un largo sueño, descubrió que las dos chicas eran sus dedicadas sirvientas, encargadas de cuidarlo durante su descanso. Mientras observaba, varias otras chicas con figuras exquisitas atendían sus necesidades de aseo, proporcionándole una pedicura.
Se encontró mimado al máximo, con un nuevo peinado y la seguridad de que sus sirvientas estaban a su entera disposición. Al contemplar su reflejo transformado en el espejo, se sorprendió por los drásticos cambios en su apariencia y se dio cuenta de que todo en él había cambiado, excepto su conciencia. Abrumado por el miedo, apartó el espejo, convencido de que estaba atrapado en un sueño surrealista. A su alrededor había numerosas sirvientas, arrodilladas en señal de reverencia, ansiosas por satisfacer todos sus caprichos mientras servían obedientemente a su rey. Aceptando su nueva condición de individuo extraordinario, asumió su papel de líder, con el poder de hacer realidad sus deseos gracias a la obediencia inquebrantable de quienes le servían. Una de las sirvientas se arrodilló ante él, ofreciéndose voluntariamente. Intrigado, examinó sus rasgos, contemplando sus deseos personales. Le ordenó que se desnudara y atendiera sus necesidades, afirmando su dominio sobre ella. Sin embargo, su atención se desvió repentinamente al ver algo inesperado en la habitación. Su mirada se fijó en la doncella más encantadora que había visto jamás. Cautivado por su belleza y encanto, mientras ella se encontraba ante él con un elegante atuendo. Al darse cuenta de que ella superaba la mera necesidad de servidumbre, deseó que ella satisfaciera sus deseos personales. A pesar de su autoridad como jefe, sus deseos más íntimos se agitaron con anticipación ante la perspectiva de lo que podría suceder entre ellos. Todas las sirvientas se postraron ante él, dispuestas a cumplir todas sus órdenes y satisfacer todos sus deseos. En ese momento, se acercó una diminuta figura vestida de azul, portando un pergamino carmesí. Intrigados por la presencia del recién llegado, se levantaron de sus posiciones arrodilladas, curiosos por el mensaje que traía. Sentado en su trono, el jefe Shao estaba flanqueado por su leal criada, lista para protegerlo y satisfacer todos sus caprichos. Una tensión inquietante flotaba en el aire mientras los líderes más poderosos de la mazmorra se reunían alrededor de la mesa. Mientras Shao asumía que eran los jefes, su astuta doncella los reconoció como meros asistentes, al notar la ausencia de los señores del infierno. Abogando en su nombre, la doncella se preguntaba por la ausencia de los verdaderos gobernantes, los señores del infierno. La urgencia impregnaba el ambiente, lo que requería una reunión inmediata para abordar la situación cada vez más grave. Los reunidos alrededor de la mesa estaban desconcertados. La asamblea no se parecía a los habituales señores del infierno. Sin embargo, su comportamiento se desviaba de la norma, lo que despertó las sospechas entre los asistentes. Desde el inicio del juego, más de 3 millones de jugadores se habían aventurado en sus profundidades, pero pocos habían alcanzado el nivel de Snuff. Al regular la absorción de energía de las hierbas de los jugadores, Snuff se aseguraba de que estos solo experimentaran fatiga, salvaguardando así sus vidas dentro del juego. A medida que los jugadores se adentraban en el inframundo, la destreza en combate de los monstruos aumentaba, lo que les permitía absorber la energía de los jugadores de nivel superior. Las capas del inframundo tenían diferentes niveles de ocupación, la primera al 54%, la segunda al 43% y la tercera a solo un 3%. Estos porcentajes representaban a los jugadores capaces de progresar a cada nivel respectivo dentro del juego. Un individuo musculoso interrogó al jefe Shao, ofreciendo sus conocimientos y animando a que se hicieran preguntas. Los asistentes a la reunión estaban inquietos, temiendo el prolongado silencio del Vaticano. Malinterpretando el silencio como intimidación, el individuo musculoso se enfureció sin saber cómo proceder. El chico hervía de furia al darse cuenta poco a poco de la verdad. Esto no era solo un juego, sino una pesadilla viviente. Aunque su esencia permanecía inalterada, exteriormente encarnaba la personalidad del Señor del Infierno, consumido por la rabia, la confusión y una creciente comprensión de su difícil situación. La comprensión le golpeó como un rayo. Esto no era un juego, sino un auténtico descenso al infierno. Todos los NPC eran monstruos diabólicos, e incluso los supuestos jefes eran auténticos demonios. Además, su forma actual no era un simple avatar dentro de un reino digital, sino el recipiente corpóreo de un verdadero señor del infierno. Sintiendo la silenciosa contemplación del señor, un asistente se comprometió a preparar su próxima empresa, reconociendo la ausencia de preguntas dentro del plazo del señor. El señor del infierno preguntó si extraer energía de la gente común pondría en peligro sus vidas.
consciente de que los jugadores sucumbían al olvido después de que se les drenara la energía. Lord Xiao reconoció el riesgo, habiendo sido testigo de cómo los jugadores desaparecían en la nada después de que se les extrajera su energía. El fornido asistente, de tez oscura, negó cualquier implicación o conocimiento de tales sucesos, fingiendo ignorancia. Afirmando su control sobre los jugadores dentro de su dominio, la asistente declaró su autonomía para actuar a su antojo, incluso en contra de las directivas del Señor. Revelada como una general demoníaca bajo el mando del emperador Diablo Oriental, reprendió a la asistente, recordándole su condición de subordinada y amonestándola por hablar fuera de turno. Identificada como la general demoníaca de la destrucción, procedente de la prisión de la lengua arrancada en el dominio del emperador Diablo Oriental, su nivel era de un impresionante 15. Esta supuesta asistente no era una ayudante cualquiera, sino una guardaespaldas experimentada, capaz de defender ferozmente a su ama en cualquier momento. Su formidable fuerza infundía confianza, lo que le permitía enfrentarse al general demonio sin preocuparse por su propia seguridad. Aprovechando la oportunidad, lo sometió por la fuerza y lo avergonzó públicamente por sus transgresiones contra el Señor. Con una mirada amenazante, lo interrogó, preguntándole si representaba una amenaza para el Señor, incapacitándolo con sus uñas afiladas como cuchillas. El obispo concluyó la reunión, con el objetivo de evitar más discordia entre los asistentes, mientras reflexionaba en privado sobre las revelaciones. Perplejo por la avalancha de información e inseguro sobre sus próximos pasos, el Señor encontró consuelo en la lealtad inquebrantable de su doncella, que lo seguía obedientemente, dispuesta a sacrificar su vida por él. Contemplando la posibilidad de dar un paseo para aclarar sus ideas, el Señor pidió confirmación a su doncella sobre cualquier obligación programada que pudiera impedir sus pensamientos. Aconsejado por su doncella para que se diera un baño y descansara después de un día agotador, el Señor accedió a su consejo. Al salir al patio, fue recibido por una multitud de hermosas doncellas que le preguntaron por su cansancio tras los esfuerzos del día. Abrumado, el Señor balbuceó que no estaba particularmente fatigado, maravillándose de la abundancia de sus impresionantes sirvientas. Su ensimismamiento se vio interrumpido por el sonido de unos pasos pesados detrás de él, lo que le llevó a volverse y contemplar a una chica alta, de rostro sereno, vestida con túnicas blancas, que se ofrecía a acompañarle al interior. Expresando su preocupación por su bienestar, la joven le quitó suavemente la toalla, profesando su disposición a cumplir cualquier petición de su majestad. De pie ante él, desnuda, esperaba sus órdenes, y su encanto lo dejó sin palabras. Envuelto en una neblina de belleza, el Señor se encontró incapaz de concentrarse en su desnudez. De repente, Chong Shao volvió a sumergirse en el juego, alertado por una notificación del sistema. Mientras caminaba junto a un amigo, Shao fue interrogado sobre su conocimiento del juego cada vez más popular, el inframundo. Aunque conocía la existencia del juego, Shao advirtió a su amigo inexperto y débil mental que no se expusiera a sus peligros. Días más tarde, mientras paseaba por las calles, Shao fue testigo de cómo una ambulancia se alejaba a toda velocidad, llevando a una víctima de los peligros del juego. Al darse cuenta de que su amigo, que recientemente le había preguntado por el juego, ahora estaba hospitalizado a causa de él, la preocupación de Shao se intensificó. Al ver las lágrimas de la madre de su amigo, decidió inmediatamente abordar la situación, decidido a revivir a su amigo y hacer justicia a los responsables. Al descubrir que el incidente se debía al uso prolongado del casco, se hizo evidente la falta de exposición de su amigo a la luz solar y al aire fresco. ¿Por qué mis seres queridos deben sufrir por culpa del casco de este juego? No es solo un amigo, es un compañero de toda la vida, como un hermano. Era su deber ponerse el casco y adentrarse en este mundo virtual para buscar respuestas, como lo haría un hermano devoto. Volvió a entrar en el juego con urgencia, impulsado por la necesidad de desentrañar el misterio que se escondía tras el estado de su amigo y los peligros reales que planteaba el juego. Su carrera estaba impulsada por una determinación alimentada no por la venganza, sino por una sed de verdad, diferente a cualquier otra que hubiera sentido antes, incluso durante sus esfuerzos por proteger sus recursos. Su brusca parada lo dejó desconcertado. ¿Por qué había sido eliminado pero no desconectado del juego? La perplejidad persistía. Ante él se encontraba una doncella encantadora, vestida con atuendos reales,
que irradiaba un aire de destreza élite. Cautivado por su belleza etérea, se sintió desconcertado por su presencia. Ella le ordenó secamente que se apartara, ya que su presencia le resultaba molesta. Abandonando rápidamente la aldea de novatos, la chica ya había adquirido algunos de los mejores artículos, accesibles solo a través de donaciones. Aunque cautivado por la chica, se dio cuenta de que no era momento para distracciones. Su misión exigía toda su atención. Con determinación, siguió adelante. Al encontrarse con un habitante de la selva, un habitante de nivel 1 de la región forestal, lo eliminó sin dudarlo y continuó firme hacia su objetivo. Sin pensarlo dos veces, le cortó rápidamente la cabeza al salvaje y siguió adelante. Nadie se salvó de su implacable persecución. Se mantuvo firme en su marcha hacia su objetivo. En ese momento, un individuo musculoso y de piel oscura también fue enviado a la misma zona que nuestro protagonista, convergiendo en el mismo camino. A lo largo de su viaje, Shao obtuvo su primer botín de los monstruos que venció. Comprendió que adentrarse más en la mazmorra le revelaría más información y le daría respuestas a sus preguntas. El muchacho poseía el conocimiento de un error, uno que sin duda superaba las expectativas del demonio de la destrucción, quien convocó la reunión. Aunque desconocía la existencia del demonio, sabía de sus planes y estaba decidido a frustrarlos. Disfrutaba discutiendo sus planes para derrocar al inframundo y reclamar el poder para sí mismo. Al oír un ruido extraño, percibió que alguien rebuscaba entre los arbustos detrás de él. Sus torpes intentos delataban su frustración. Para su sorpresa, era la misma chica que se había cruzado en su camino anteriormente, enfrascada en un combate con monstruos viles, superada en número. Al observar su abundante equipo, obtenido gracias a donaciones, se dio cuenta de que la mazmorra estaba agotando la energía de personas reales, alimentándose de sus recursos. A pesar de sus impresionantes posesiones, su resistencia brillaba, evidente en su hábil manejo de las tareas que tenía ante sí. Luchó con delicadeza contra los demonios del pantano de tercer nivel. Hábil para enfrentarse a diversas hordas, demostró una destreza que él no había visto antes, consolidando su imagen de verdadera guerrera a sus ojos. Asombrado por su riqueza y belleza, vio la oportunidad de adquirir equipo de calidad con sus recursos. Antes de enfrentarse a los monstruos, obtuvo un cristal alma de hielo, sin saber la importancia que tendría. Este objeto otorgaba un aumento temporal del 10% al poder de hielo de cualquier arma, pero no se podía reutilizar. Armado con el cristal del alma, corrió en ayuda de su nuevo compañero, dispuesto a derrotar a cualquier enemigo que se interpusiera en su camino. Xin Hao se maravilló ante la inesperada destreza y fuerza de este luchador, cuya apariencia contradecía su experiencia. Al despertar una vez más bajo la apariencia del Señor, luchó por comprender la inexplicable recurrencia. ¿Qué estaba sucediendo durante estos cambios? Al emerger de nuevo con una forma diferente, las sirvientas se acercaron, preocupadas por su bienestar, ya que habían interpretado su colapso como un simple desmayo. Al preguntar por el paradero del emperador, se sorprendió al saber por una de las sirvientas que había partido. Conmocionado por su partida sin su orden, consideró intolerable su actuación y juró tomar duras represalias. Las criadas se ofrecieron a llamar a un médico, a pesar de que la reunión había concluido y se había entregado un informe completo, lo que avivó aún más su ira. Furioso, exigió que todos se marcharan de su presencia, con el ánimo ensombrecido por los acontecimientos que se estaban desarrollando. El señor se enfrentó a la desconcertante constatación de los cambios corporales, incapaz de comprender su pérdida de memoria y sus alteraciones físicas. Mientras tanto, Zhao ayudó a su inexperto compañero contra las turbas, aprovechando sus habilidades y un cristal raro para brindarle apoyo. Utilizando sus habilidades y el raro cristal, sometió temporalmente a los monstruos, ayudando a su nuevo amigo en el proceso. Ella se maravilló de su capacidad para derrotar a los monstruos solo con su habilidad, sin necesidad de armas, algo que superaba su imaginación. A medida que los efectos del cristal alma de hielo disminuían, se enfrentaron a los monstruos revividos, lo que requirió una estrategia para vencerlos. Rodeados y sin armas formidables, se encontraron en una situación desesperada sin escapatoria aparente. En un momento decisivo, Hao intervino, utilizando su fuerza para repeler a los monstruos y proteger a su amiga. Después de ahuyentar a los monstruos, los inmovilizó con un cristal, lo que les permitió seguir adelante en el mundo. Agradecida por la ayuda de Yao en la lucha contra los monstruos, le expresó su agradecimiento.
Xiao se sorprendió y le preguntó si solo poseía recursos monetarios, sintiéndose algo avergonzado por la pregunta. Curiosamente, Hao le preguntó cómo sabía de la eficacia de los ataques de hielo contra los monstruos del pantano. Él le explicó que en la aldea de los recién llegados, los NPC vendían guías breves sobre cómo vencer a los monstruos principiantes, como la que detallaba estrategias contra los monstruos del pantano. Intrigada, ella insistió en obtener más información sobre dónde encontrar tales monstruos y cómo podían ser beneficiosos. Él admitió que solo había echado un vistazo rápido al folleto cuando se lo mostró un NPC, lo que la sorprendió. Xiao atribuyó su extraordinaria memoria a su mayor activo, que le permitía recordar información sin esfuerzo. Impresionada por su talento, fuerza, coraje y confianza, ella lo elogió calurosamente. Al marcharse, él le aconsejó que se centrara en subir de nivel rápidamente para evitar desperdiciar equipo valioso. Curiosamente, ella le propuso unir fuerzas para fortalecerse frente a los retos del juego. A pesar de llevar 3 días jugando, le costaba orientarse en el bosque que rodeaba la aldea de novatos y pidió ayuda. Acostumbrado a las empresas en solitario, Xiao dudó en asumir la carga, pero reconoció los posibles beneficios. Ella le reveló su riqueza y le ofreció acceso a los artículos comprados en la aldea de novatos, haciendo hincapié en su libertad para elegir entre ellos. Sorprendido por sus compras, él cuestionó su necesidad y legalidad. Desesperada, ella le suplicó que la acompañara, ofreciéndole una generosa compensación por su orientación y ayuda, alegando su falta de experiencia en combate, pero sus amplios recursos financieros. De repente, el suelo comenzó a temblar, como si se tratara de un terremoto. Un colosal rayo rojo brotó de la tierra, atravesando el cielo con un resplandor resonante que reverberó por toda la zona. Al darse cuenta de que este era el momento que había esperado durante tanto tiempo, Xiao sintió que lo que había estado luchando por conseguir estaba finalmente a su alcance. Agarró urgentemente a su nueva compañera y se apresuró con ella para confirmar sus sospechas. Afortunadamente, cerca de la aldea de los recién llegados había una mazmorra élite poco común. Aunque solo los aventureros de nivel 5 en adelante podían desafiar con confianza sus pruebas y cosechar sus recompensas. Sin embargo, armado con un alijo de armas, uno podía intentar la hazaña antes. A pesar de cierta incertidumbre, su compañera accedió a acompañarlo, reconociendo el valor de la experiencia adicional en combate. Cerca de la entrada de la legendaria cueva épica, divisaron algunas figuras. El apuesto hombre de la revista, acompañado por la esperanza de la bodega y un formidable salvaje. Con la intención de robarles, avanzaron. Inesperadamente, les lanzaron plátanos a la espalda, lo que les hizo resbalar y tambalearse, confundidos. Mientras luchaban por recuperar el equilibrio, resbalaron con las cáscaras de plátano, frustrando su intento de entrar en el portal. Aprovechando la oportunidad, Xiao y su compañero colocaron discretamente más cáscaras de plátano, haciendo que los asaltantes resbalaran una vez más. Justo cuando el portal comenzaba a cerrarse, saltaron al interior, escapando por los pelos al lugar deseado. Los desventurados asaltantes, resbalando con las cáscaras de plátano, perdieron la oportunidad de entrar en la mazmorra, que solo se abría una vez cada 10 días. El faro de esperanza los tranquilizó, afirmando que sus niveles eran insuficientes para conquistar la mazmorra. Solo tenían que esperar a que aparecieran y ocuparse de ellos como correspondía. A pesar de la amenaza inminente, el rayo de esperanza se rió con confianza, incapaz de imaginar un escenario en el que salieran victoriosos de la batalla. Cada vez que entraban en la mazmorra, los monstruos se manifestaban aleatoriamente, cada uno con propiedades diametralmente opuestas entre sí: oro, tierra, agua, fuego y madera. El éxito dependía de empuñar el arma adecuada. A pesar de sus esfuerzos, ninguna de las armas de dragón de la aldea de principiantes era adecuada, incluso si lograban adquirir un arma rara alineada con uno de los 5 elementos. Al encontrarse en una plaza desolada, los alrededores parecían áridos y desprovistos de vida. Su mirada se posó en una criatura imbuida del atributo del oro, una visión completamente nueva para ellos. Impresionado por la artesanía y el diseño de los personajes del juego, Xiao se abstuvo de mencionar la existencia de demonios reales, por temor a que eso disuadiera a su compañera de continuar el viaje. Le explicó que, para avanzar, debían dejar de lado sus reservas y trabajar juntos. Le propuso repartir la experiencia a partes iguales al terminar, y le indicó que siguiera estrictamente sus instrucciones.
Hizo hincapié en la importancia de seguir su ejemplo y acatar sus directrices. La espada llameante, un arma del elemento fuego, contaba con formidables capacidades defensivas y causaba un 100% de daño a los enemigos. Haciendo gala de un valor y una determinación extraordinarios, Shao atacó al monstruo con fervor, empuñando la espada llameante con destreza. El arma demostró ser superior a su espada anterior, mejorando su destreza en el combate. A continuación, una criatura del atributo tierra lanzó un ataque, con sus amenazantes colmillos y su aspecto aterrador. Con urgencia, Shao pidió que le pasaran el bastón del trueno sin demora. Su compañero le lanzó rápidamente la vara del trueno mientras la monstruosa criatura de la tierra se cernía sobre él. La batalla pendía de un hilo, y la victoria parecía difícil de alcanzar. Sin embargo, en un momento crucial, la liana trueno, un arma de atributo madera, infligió un 100% de daño adicional al elemento tierra, lo que cambió el rumbo de la batalla. Con 2 de las 3 mazmorras conquistadas, sintieron una sensación de alivio, creyendo que lo peor había quedado atrás y que el camino por delante solo sería más fácil. Cuando su espada entró en contacto con el hielo, se congeló al instante, dejándolo aparentemente indefenso, sin ninguna solución a la vista. Una chica con una prominente marca de copo de nieve en la frente desprendía un aura gélida, teñida de azul, una clara indicación de su afiliación con el agua, un atributo crucial y el tercero en importancia. Avanzando, ella envolvió al chico en hielo, dejándolo inmóvil mientras sucumbía a la escarcha. Contrariamente a lo esperado, el chico emergió de los confines helados, revelando que era su única armadura, sorprendentemente hecha de tierra. Parecía que la fortuna favorecía su viaje a través de la mazmorra. Parecía que la suerte estaba de su lado mientras navegaban por la mazmorra, guiados por una fuerza invisible. Con una determinación inquebrantable, él asestó un poderoso golpe a la barrera cristalina de ella. Una oleada de euforia lo invadió, una sensación reservada a los guerreros victoriosos. Tras vencer a todos los adversarios, salieron triunfantes, completando la prueba conocida como los 3 afortunados y ganando una recompensa de 1500 puntos. La amiga de Shao ascendió del nivel 2 al nivel 7, lo que daba fe de sus logros compartidos. Acordaron que el luchador solo empuñaría la espada, mientras que su compañera reclamó la corona del Fénix. Sin embargo, ella ansiaba más, deseosa de descubrir dónde podía adquirir equipo adicional. Reflexionando sobre mi decisión de mejorar mis atributos, me di cuenta de que sus posesiones actuales no la satisfacían. Buscaba continuamente mejorar. Shao se sintió consternado por su falta de comprensión de las complejidades del juego, lo que le obligó a explicarle pacientemente su mecánica, incluida la asignación inicial de 100 puntos de experiencia para cada jugador. Los niveles de experiencia correspondían a la mitad de los puntos de experiencia máximos, lo que se traducía en 50 puntos para el segundo nivel y 75 para el tercero. Al subir de nivel, los jugadores obtenían 3 puntos de poder espiritual para mejorar sus atributos, lo que requería una cuidadosa consideración debido a su naturaleza irreversible. Hao expresó su dificultad con las complejidades, pero Shao la tranquilizó, expresando su confianza en su capacidad para superar juntos los retos. El chico le aconsejó que diera prioridad a la fuerza de combate hasta el nivel 15 y que luego asignara los puntos en una proporción de 2.11 para el coraje, la determinación y la inteligencia. Chong Shao, un espadachín de nivel 8, poseía 675 de salud, 264 de poder de ataque, 245 de defensa, 31 de velocidad y una tasa de daño crítico del 12%. A pesar de que el chico estaba un nivel por encima, su ataque y defensa superaban a los de él. Shao insistió en que habían retrasado lo inevitable durante demasiado tiempo y le instó a darse prisa, lo que llevó a su novia a preguntarle cuál era su destino. De repente, la hierba bajo sus pies reveló que se trataba de una emboscada. Estos asaltantes habían estado esperando para saquear sus recursos. Sin dudarlo, Shao acabó rápidamente con los ladrones de un solo golpe. Hao se maravilló de la valentía del guerrero, que no solo se defendió a sí mismo, sino que también protegió a su compañera. Desconcertados, los atacantes se preguntaron cómo un jugador de tan bajo nivel podía dominarlos y por qué sus armas fallaban contra él. A medida que subían de nivel, el chico alcanzó el nivel 8 y su novia el 7, dejando a sus adversarios desconcertados. Incapaces de vencerlos,
Los atacantes pusieron sus esperanzas a regañadientes en su miembro más audaz. Irónicamente, el más fanfarrón de ellos fue el primero en huir aterrorizado. Aunque era noble por naturaleza, nuestro luchador se vio obligado a responder cuando fue provocado por la agresividad de los atacantes. Huyendo con miedo, los atacantes se dieron cuenta de la inutilidad de sus armas contra el poderío de nuestros héroes. Nuestros héroes salieron victoriosos. Sus habilidades se hicieron más fuertes con cada encuentro, mientras que sus adversarios quedaron humillados. Shao preguntó cuál sería su próximo paso, si su novia lo acompañaría o se aventuraría sola en lo desconocido. Hao expresó su satisfacción con su asociación, deseoso de continuar el viaje juntos si él estaba de acuerdo. Instando a la prisa, Shao propuso llegar a la línea de los melocotoneros antes del atardecer del día siguiente. Reconociendo su ritmo más lento, prometió ajustar su velocidad para asegurarse de que permanecieran juntos. De repente, ella sufrió una notable transformación, pasando de ser una chica corriente a una doncella deslumbrante. Adornada con un elegante top negro y accesorios a juego, desprendía un aire de misterio. Una túnica negra adornada con tirantes acentuaba su figura, insinuando su nueva fuerza. Confiada en sus habilidades mejoradas, lo desafió a seguirle el ritmo. Vestida con el atuendo de Eragon, el fantasma de la noche, alardeaba de una mayor velocidad de movimiento, aunque la atención de él parecía fija en su cautivadora mirada. Intuyendo su admiración, ella le explicó su deliberada elección de vestimenta, segura de que despertaría el interés de cualquier observador. Desconcertada por su compra de un atuendo inadecuado para un espadachín, cuestionó su criterio. Aconsejándole alternativas para aumentar su velocidad, él le sugirió que adquiriera unas botas de tormenta o un amuleto de velocidad del trueno antes de que ella le instara a seguirla. Shao se preguntó si su frustración se debía a la resistencia de él a su encanto, reflexionando sobre su propia susceptibilidad al pasado ante tales encantos. Sin embargo, permaneció impasible, habiendo adquirido perspectiva a través de sus experiencias. Su destino, el Valle de los Melocotoneros, había llamado la atención por sus raros tesoros, atrayendo a numerosos jugadores para unirse a su búsqueda. El viaje hasta su destino fue arduamente largo, poniendo a prueba su paciencia. Al llegar finalmente al Valle de los Melocotoneros, sintieron la urgencia de actuar con rapidez antes de que otros se congregaran allí. Shao sugirió un breve descanso, pero su novia insistió en seguir adelante para asegurarse los valiosos recursos antes que la competencia. Al darse cuenta de que la mayoría de los jugadores de alto nivel ya estaban presentes con un equipo inferior al estándar, optaron por observar en lugar de actuar precipitadamente, con el fin de tomar decisiones informadas. Hao, perpleja por las acciones de Shao, cuestionó sus motivos, incapaz de comprender su desprecio por los codiciados objetos. Desconcertada por su suposición de que no existía ninguna tienda, consultó el mapa para demostrarle que estaba equivocado. Al descubrir una tienda cercana, se dio cuenta de que Shao la había engañado intencionadamente. De repente, oyeron una voz, un vendedor que les invitaba a entrar en la tienda. El vendedor, con forma de calavera, presumía de una gran variedad de artefactos, artículos raros y armas exquisitas. Prometiéndoles 10 minutos para echar un vistazo, el vendedor no mencionó los precios inflados en comparación con los de la aldea para principiantes. Sintiéndose engañados, se sintieron impulsados a regresar a la aldea de los recién llegados, donde los precios eran más razonables. Frustrados por el intento de estafarlos, se enfrentaron al esqueleto, dispuestos a tomar represalias. Sin embargo, Hao los sorprendió añadiendo 3 millones de monedas al saldo de Shao, lo que ascendía a 3 millones de dólares, frustrando así el plan del vendedor. Mientras tanto, en Bloodbath Valley se desató el caos cuando los monstruos atacaron, dejando caer recompensas raras para los jugadores que les asestaban golpes mortales. La frustración aumentó entre los jugadores, ya que los monstruos interrumpían sus obligaciones en la vida real. El repentino inicio de un terremoto sacudió a todos, destrozando su incredulidad y dejándolos atónitos. Emergiendo del suelo, apareció un aterrador general demoníaco con un siniestro aura verde, que infundió miedo en sus corazones. Reaccionando rápidamente, lanzaron un ataque colectivo, subestimando la fuerza del jefe y asumiendo que la victoria sería rápida. Sin embargo, con un solo golpe, el general demonio repelió sin esfuerzo sus ataques, dejándolos indefensos. En un instante, los jugadores cayeron. Sus esperanzas se desvanecieron al ser incapaces de siquiera entablar batalla contra el formidable enemigo.
Desconcertados, se preguntaron por qué un monstruo tan poderoso había aparecido en el primer nivel, cobrándose la vida de sus compañeros con facilidad. Implacable, el jefe continuó desatando su devastador poder, diezmando a los jugadores uno tras otro sin piedad. Sin embargo, una repentina lluvia de flechas de fuego y elixires de un equipo novato tomó por sorpresa al monstruo, demostrando la eficacia de los ataques a distancia y el pensamiento estratégico. A pesar de su ingenio, el monstruo se deshizo rápidamente de los recién llegados con un solo lanzamiento de su hacha. Con sus fuerzas menguando, la desesperación se apoderó de ellos al darse cuenta de su incapacidad para derrotar al enemigo aparentemente invencible. Intuyendo la derrota, los jugadores optaron por una retirada táctica, desconcertados por el implacable desafío al que se enfrentaban. La confusión reinaba mientras se preguntaban cuál era el propósito de un evento tan desalentador en el que nadie podía salir victorioso. Implacable, el monstruo los persiguió sin descanso, decidido a no dejar que ninguno escapara de su ira. Desatando un devastador rayo verde, el monstruo atacó indiscriminadamente a cada jugador, mostrando una crueldad sin límites. A pesar de que parecía un ataque básico, cada jugador sufrió una pérdida significativa de HP, lo que los dejó perplejos y temiendo lo peor. Con su HP peligrosamente bajo, los jugadores se resignaron a su inminente desaparición, aceptando su destino. Sin embargo, la atención del jefe se vio repentinamente atraída por una esfera azul redonda, dejándolo desconcertado e inseguro. La esfera se reveló como un orbe de hielo azul, que envolvió al jefe en escarcha y neutralizó temporalmente su amenaza. El amigo de Shao instó a los jugadores a huir, reconociendo que solo ellos poseían los medios para derrotar al jefe. Mientras los jugadores se dispersaban, el jefe solo podía observar impotente cómo su presa escapaba fuera de su alcance. Al darse cuenta de la naturaleza temporal de su prisión de hielo, el jefe se preparó para romperla con facilidad. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, el hielo desapareció inexplicablemente, dejándolo desconcertado. Aprovechando la oportunidad, Shao saltó sobre el jefe, blandiendo una espada ardiente con la intención de atacar. Intuyendo el peligro inminente, el jefe se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde para evadirlo. Shao asestó un golpe devastador, impulsado por su determinación y coraje, atravesando al monstruo con un rayo de fuego. Adornado con una magnífica armadura dorada adornada con rubíes carmesí, Shao se alzó victorioso, dejando a los espectadores asombrados por su destreza. Los testigos se maravillaron de la valentía y habilidad de Shao, incapaces de comprender cómo había salido victorioso contra unas probabilidades tan abrumadoras. Envidiando su colorido e impresionante equipo, muchos jugadores cuestionaron su origen, incapaces de comprender dónde lo había adquirido. El triunfo de Shao parecía casi surrealista para algunos, lo que llevó a muchos a cuestionar su autenticidad. El monstruo, sorprendido por el inesperado ataque de Shao, luchaba por comprender cómo no había podido anticiparlo. Envueltos en una feroz batalla, Shao siguió aprovechando su ventaja, sin dejarse intimidar por su creciente fatiga. Con una determinación inquebrantable, Shao atacó sin descanso al monstruo, ciñéndose a su plan sin vacilar. Los espectadores quedaron asombrados por el dominio de Shao de un combo de golpes críticos, incapaces de comprender cómo un novato podía manejar una técnica tan avanzada. Igualmente desconcertado, el jefe se enfrentó a la embestida de la 10ª combinación consecutiva de Shao, cada golpe infligiendo un daño exponencialmente mayor que el anterior, dejándole con apenas unos pocos puntos de vida. Aunque la espada de Shao demostró ser formidable, su poder tenía un precio. Sin embargo, si sacrificarla podía salvar a sus compañeros de juego, sería un intercambio que valdría la pena. Ocultando una sonrisa, el jefe guardaba una carta secreta, una que aún no había revelado. De repente, su salud se volvió inmune al daño, desviando cualquier ataque dirigido hacia él. Con una sonrisa burlona, el jefe lanzó un puñetazo devastador, infligiendo un daño increíble a Shao. Un aura verde intenso emanaba del puño del monstruo, impulsando a Shao hacia atrás con una fuerza tremenda. A pesar de sufrir solo una fracción de su salud, Shao sintió el peso del golpe y se dio cuenta de la potencia del ataque del monstruo. Sin embargo, la armadura dorada de mazmorra que llevaba mitigó significativamente el daño, otorgándole un 50% de probabilidad de evadir ataques y reduciendo el daño recibido en un 70%. Reuniendo su determinación, Shao comprendió que su misión estaba lejos de haber terminado
y decidió llevarla a cabo hasta el final. Imperturbable, Shao contempló su siguiente movimiento, consciente de su propio as en la manga. Se preguntó si el bloqueo de salud seguiría vigente si apuntaba al punto débil del monstruo, para gran disgusto de este. Sin que Shao lo supiera, el monstruo se preparaba para lanzar un ataque inesperado, poniendo a prueba los límites de la resistencia del chico. A pesar del daño que había sufrido su salud, Shao se mantuvo firme, sintiendo el peso de sus heridas. Con un tiempo de recarga de 5 segundos, Shao sabía que tenía que actuar con rapidez. Mientras el monstruo reía triunfante, Shao decidió atacar antes del siguiente ataque, consciente de que se le acababa el tiempo. A pesar de la confianza del monstruo, Shao seguía decidido a salir victorioso. Todos comprendieron el peligro inminente al que se enfrentaba y le imploraron que se marchara inmediatamente, gritándole que huyera. A pesar de las advertencias, comprendió perfectamente los riesgos y optó por cambiar el arma que emplearía para enfrentarse a él. La criatura se sorprendió por el cambio de arma, incapaz de comprender tal movimiento. Sin embargo, temiendo que no tuviera éxito a tiempo, consideró que el acto era inútil y no tenía fe en él. Decidido a confiar en su propia habilidad, activó la técnica de la espada rápida. El paso del trueno de Shao aumentó su velocidad de movimiento en un 100%. Al poner al monstruo de rodillas, el inesperado giro de los acontecimientos dejó atónitos a todos los que presenciaban la batalla. Desconcertado, el monstruo no podía comprender la repentina aceleración mientras su salud se reducía a cero. El chico aclaró que la espada había duplicado su velocidad de movimiento. Al asestar el golpe decisivo al general demonio, la anticipación de la inminente recompensa llenó de alegría a todos. Sintiendo que el monstruo era consciente de su vulnerabilidad, Shao se mantuvo alerta, sabiendo que podría buscar venganza. Agotado por la dura prueba, se dio cuenta de que el monstruo albergaba sospechas. Consciente de su propia exposición, comprendió que informar al rey del abismo lo pondría en peligro. A pesar de la confusión de su novia, reconoció la urgencia de la situación y la necesidad de actuar. Necesitaban encontrar un lugar apartado para que ella llevara a cabo la tarea. Perpleja ante la idea de matarlo, ella se dio cuenta de que su armadura yacía esparcida, dejándolo vulnerable. Instándola a actuar con rapidez, le prometió explicárselo más tarde y le pidió que se pusiera en contacto con su amigo del hospital para que le informara sobre su estado. Shao quedó con ella en volver a verse en la aldea de los recién llegados dentro de 3 días, a medianoche, insistiendo en que actuara con rapidez. Cuando ella le clavó la espada, la sangre se derramó por todas partes, su propia sangre. Él ignoró el dolor, comparándolo con el tormento de morir en el mundo real. La agonía que sentía reflejaba la sensación de que le drenaban la energía. El jefe del inframundo reapareció, sintiéndose desorientado y sin energía. Al abrir los ojos, se encontró bajo unos imponentes cerezos. Su doncella, con lágrimas en los ojos, se inclinó sobre él con su hermosa mirada. Ambos estaban desconcertados. Ella, sorprendida por su estado de inconsciencia, y el jefe, sorprendido por su continua presencia en este reino. Ella lo cuidó con ternura, desconcertándolo con su afecto, del que él trató de evadirse. Disculpándose por las molestias, la desconcertó con su estado de ánimo cambiante. Ella insistió en que cada uno de sus caprichos era su mayor alegría. Sintiéndose mareado y mal, la instó a que lo llevara rápidamente al pozo de la reencarnación. Ansioso por descubrir qué le pasaba, exigió una acción inmediata. Le ordenó que se apresurara a ir al pozo con él sin demora. Confusa por su repentino cambio de actitud, se preguntó si se burlaba de ella, pero encontró consuelo en su inesperada amabilidad. Aunque le resultaba desconocida, acogió con agrado su ternura, anhelando su amor y su cuidado. El demonio de la destrucción había aparecido y desaparecido, dejando tras de sí un rastro de maldiciones. La doncella, conmocionada por la derrota, se maravilló de la destreza del vencedor. El monstruo se sintió desconcertado al descubrir su vulnerabilidad, lo que le llevó a informar al emperador fantasma de su intención de capturar y eliminar al autor. El señor del infierno, acompañado por su doncella, se apresuró a interceptar y frustrar los planes del monstruo. Al acercarse a un centro de transporte, se encontraron con un asistente que les preguntó por su destino. El monstruo exigió viajar inmediatamente para ver al emperador fantasma, pidiendo la bestia más rápida disponible. La bestia de transporte se asemejaba a una serpiente colosal que emergía del agua. Elevándose por encima del asistente, la criatura parecida a un dragón parecía inmensa. El asistente se despidió de ellos,
comentando la capacidad del dragón para recorrer grandes distancias en el inframundo. Llegaron justo cuando el monstruo se marchaba, arriesgándose a sufrir graves consecuencias si hubiera llegado a su destino. El señor le aseguró que no le permitirían continuar. Desconcertado, el monstruo miró hacia atrás, sintiendo que algo no iba bien. Con un solo golpe, partió el agua en dos, dividiendo todo y a todos en sus profundidades. Confuso y ahogado por el agua, el monstruo reflexionó sobre lo que había sucedido y sobre lo que él percibía como su maldad. El asombrado asistente les advirtió que mantuvieran la distancia con el poderoso señor. Perplejo por las acciones del señor, el monstruo se preguntó por qué se le impedía llegar a su destino. El obispo, asombrado por la fuerza del señor, le preguntó por qué tenía tanta prisa, impresionado por su demostración de poder sin esfuerzo. El temeroso monstruo explicó su encuentro con algo peculiar que debía informar al emperador. Sin embargo, el señor, decidido a identificar al autor de la trama, insistió en informar al emperador fantasma. Discernió la actitud condescendiente del monstruo. A pesar de los intentos del monstruo por restar importancia a su falta de respeto, el señor presionó para obtener información, sospechando que se había filtrado información confidencial. La doncella estaba desconcertada. ¿A quién podía sospechar Su Alteza de tal traición? Descartó cualquier discusión adicional, alegando su urgencia por partir. El señor reconoció el momento de atacar y aprovechó la oportunidad para utilizar un arma discreta y pequeña para atacar por la espalda. Blandió la hoz fantasmal del inframundo, un arma potente en sus manos. A pesar de su apariencia ostentosa, la hoz distaba mucho de ser discreta o pequeña, lo que suponía una clara incongruencia. El monstruo, sorprendido por la elección del arma, comenzó a temer por su vida. Tranquilizando al monstruo, el señor le aseguró que solo deseaba probar el arma. Con un poderoso golpe, infligió una herida significativa al modesto monstruo, probando el devastador poder de la hoz. A pesar de su manejo errático, el arma demostró ser inmensamente potente, drenando energía en lugar de sangre. Conmocionado por la audacia del ataque, el monstruo temió la venganza del emperador fantasma. Frustrado por la presencia del arma, anhelaba deshacerse de ella. Postrado y lloroso, suplicó clemencia, rogando al gran señor que le diera otra oportunidad. De repente, una cuerda roja transparente y apretada le rodeó el cuello, arrastrándolo hacia atrás con una fuerza sofocante. Confuso y jadeando en busca de aire, no podía comprender quién había orquestado este ataque. Se reveló que era la asistente del señor, lista para intervenir y protegerlo en cualquier momento. El señor estaba desconcertado por su capacidad para someter a un monstruo tan poderoso con una sola cuerda, lo que lo dejó completamente perplejo. Sin una pizca de incertidumbre ni pausa, ella llevó a cabo la tarea en silencio. El estimado señor elogió sus acciones, llenándola de alegría. Le ordenó que esperara fuera mientras él organizaba meticulosamente los documentos. Teniendo en cuenta la participación del Señor del Infierno en la creación del juego, sin duda poseía la información necesaria. Dominar los fundamentos del juego le otorgaría un poder sin igual. Perpleja, la criada no podía comprender por qué el señor se había fijado de repente en el general demonio, contrariamente a su estrategia habitual de paciencia y análisis estratégico. Ella especuló que sus acciones eran una defensa hacia ella, creyendo que era el objetivo de su agresión. Sin ser consciente de su importancia a los ojos de él, atribuyó sus actos únicamente a ella. Mientras tanto, nuestro protagonista, disfrazado de los señores, estudiaba meticulosamente las complejidades y las reglas del juego. A través de sus lecturas, discernió la intención de los emperadores fantasmales de extraer una cantidad sustancial de energía del mundo real. La onda fantasma, prevista para la noche del 9 de septiembre, duraría 6 horas, obstruyendo las notificaciones del sistema y las muertes de los jugadores. A medida que la barrera protectora alrededor de la aldea de los recién llegados se disipaba, la ola fantasmal atacaría y destruiría el cristal, atrapando a los jugadores dentro del juego y sometiéndolos a la muerte. Asumiendo la apariencia del Overlord, nuestro protagonista esperaba que los jugadores frustraran este plan, acumulando el triple de experiencia y continuando su juego sin sucumbir al aumento del 1040% de la energía entrante. Al darse cuenta de que era el 9 de septiembre, reflexionó con ansiedad sobre los malvados planes previstos para ese día. Sintiendo un cambio sin precedentes en su interior, pensó que era hora de partir, como si algo trascendental le esperara. La criada, perpleja por el alboroto que provenía de su habitación,
No estaba segura de la situación que se estaba desarrollando en su interior. Entrando en la habitación con entusiasmo, se dirigió a él como Alteza. Al preguntarle por su postura en el suelo, se encontró con su mirada, llena de ira y descontento. Preocupada, le preguntó si se había desmayado de nuevo y si necesitaba asistencia médica. Ante otra oleada de ira, él rechazó rotundamente su contacto y le exigió que retirara las manos inmediatamente. Desanimada por sus esfuerzos inútiles, lamentó el momento perdido y se sintió profundamente molesta. Reconociendo lo absurdo de la situación, imploró al Señor que la castigara. En ese instante, él reconoció que algo andaba mal, ya que a menudo le acosaban los lapsos de memoria. Nuestro protagonista consideró la idea de permanecer dentro del cuerpo del Señor del infierno para resistir la ola fantasmal, pero fue expulsado a la fuerza. Asumiendo su apariencia, Xiao decidió difundir el nuevo conocimiento para alertar a todos. Advirtió que no se accediera a Internet hasta el 10 de septiembre, difundiendo el mensaje para aumentar la vigilancia. Reconociendo el potencial de subir de nivel matando fantasmas, Xiao se posicionó estratégicamente de forma ventajosa. El cielo tenía un tono siniestro, lo que indicaba el inminente comienzo de los acontecimientos. Las apariciones fantasmales se materializaron, infundiendo miedo en los jugadores que antes estaban absortos en la caza de monstruos. Preparándose para una batalla inevitable, nuestro luchador se mantuvo sereno ante cualquier resultado. Las explosiones resonaron por todo el paisaje, diezmando rápidamente a las multitudes en cuestión de segundos. Manifestaciones fantasmales enfurecidas, parecidas a primates, emergieron con sed de violencia, lo que supuso una amenaza letal para todos. Mengmu, una hábil tiradora que empuñaba un arma de fuego, se encontraba en el nivel 6 con 240 puntos de salud. Su poder de ataque era de 46 puntos de daño, complementado con una estadística de defensa de 17. Sorprendentemente, su velocidad recibió un aumento sustancial del 35%, atribuido al misterioso arma de luz oscura que poseía, lo que dejó a Shao asombrado. Desconcertada, Meng Mu no podía comprender la repentina ferocidad del ataque de los monstruos contra los jugadores. Decidida a erradicar la amenaza, Shao reconoció la necesidad de moverse constantemente con su formidable arma para evitar ser abrumada por los enemigos. Impulsado por el deseo de protegerla del peligro, Shao decidió prestarle su ayuda. El codiciado Gatling Dash, un hallazgo poco común, no se podía adquirir con simple dinero. Era imperativo convencerla de que uniera fuerzas, pero primero, Shao buscó cosechar las recompensas de la batalla del Valle de los Melocotoneros. Al pasar del nivel 8 al 15, Shao esperaba con impaciencia las bonificaciones que le esperaban. Recibió aproximadamente 10.000 monedas de oro, sorprendiendo al sistema con su triunfo sobre el formidable jefe. Más tarde, abordando sus preocupaciones sobre el nivel, Shao dio prioridad a ayudar a Meng Mu. Al verse rodeada por enemigos, Meng Mu pidió ayuda, sorprendida por la fuerza de su potencial salvador. Con un golpe resonante de su enorme espada dorada, Shao despejó el área de enemigos, protegiendo a Meng Mu del peligro inminente. Al borde de la muerte, Meng Mu fue salvada en el último momento por la oportuna intervención de Shao. Al ser testigo de su audacia, Meng Mu se sorprendió por la inesperada demostración de fuerza y caballerosidad de Shao. Shao acabó con los monstruos con facilidad, asegurándose de que no supusieran una amenaza más y poniendo fin a su peligro. Protegiendo los ojos de Meng Mu de la espantosa escena, Shao le ahorró la visión de su sufrimiento. Sin embargo, los monstruos revivieron rápidamente bajo la influencia de una onda espectral, lo que les llevó a tomar la decisión de subir las escaleras. Aferrándose con fuerza a su hombro, ella se agarró con desesperación. Jadeando, se dio cuenta de que había escapado por poco de la muerte hacía unos instantes, gracias a la intervención del misterioso desconocido. Desconcertada, se preguntó dónde había adquirido un equipo tan extraordinario y amasado tanta riqueza. Recordando que una simple garra voladora de la tienda del pueblo de novatos costaba solo 3 monedas de oro, se maravilló de su previsión en la preparación. Asombrada por su previsión, no podía comprender cómo había anticipado la necesidad de tales herramientas. Él le explicó su naturaleza cautelosa, sorprendiéndola con su capacidad para prever el alboroto de los monstruos. Explicó que estaba minando cerca cuando presenció el caos y buscó refugio. Asombrada por su nivel 15, ella se comprometió a asociarse exclusivamente con él en futuros proyectos.
Asignando sus puntos en una proporción de 2-1, se centró en mejorar sus habilidades y activar sus habilidades exclusivas. Tras la activación, una notificación le felicitó por desbloquear la habilidad exclusiva Sed de Sangre, lo que despertó tanto su curiosidad como su determinación por seguir progresando. Intrigado pero aprensivo, sintió una oleada de motivación para seguir desarrollándose mientras su nueva compañera les instaba a acercarse. Un formidable ejército de neón, impulsado por la destrucción, se cernía ante ellos, formidable tanto en fuerza como en número. Disciplinados y organizados, los soldados fantasmas, vestigios de batallas pasadas, representaban una amenaza por su poderío colectivo. Con un gesto autoritario, el soldado a caballo señaló el ataque, lo que les llevó a prepararse para el inminente ataque. Ansiosa por investigar, la novia de Xiao le instó a que se mantuviera al margen y observara mientras ella se hacía cargo. Metódicamente, fue eliminando a un soldado tras otro, aparentemente ajena a cualquier amenaza que representaran. Disfrutando del abrazo de la noche, se sentía invencible, capaz de continuar su ataque hasta el amanecer. Cuando divisaron a 2 jugadores en la cima de la montaña, les llovieron flechas, causándoles daños importantes y agotando sus fuerzas. Con su vitalidad menguando, se dieron cuenta de la urgencia de retirarse, especialmente al notar la presencia de estudiantes cerca. Una catapulta añadida al arsenal de los adversarios amenazaba con aumentar aún más el peligro. Sorprendidos por la falta de moderación de los guerreros, habían asumido que eran oponentes más civilizados. A pesar de la escalada del ataque, el dúo perseveró ante la adversidad. Los guerreros se volvieron cada vez más agresivos con cada momento que pasaba, intensificando el ataque. La ferocidad del enemigo no hizo más que aumentar, lo que alimentó su determinación de encontrar un campo de batalla más seguro. Reconociendo la necesidad de una retirada estratégica, el valiente luchador tomó la decisión de reubicarse. Rápidos como un rayo, desaparecieron del campo de batalla, dejando atrás a los guerreros desconcertados. Impresionada por su fuerza y valor, ella se dio cuenta de que estaba ante un verdadero protector. Xiao propuso un cambio de táctica, optando por equiparla con la gran espada. Al invocar el formidable arma, ella admiró aún más su valentía, dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Desconcertados, los guerreros comenzaron a sentir un cambio en el impulso, confundidos por su repentina desventaja. Utilizando la magnífica arma, Xiao despachó rápidamente a sus enemigos y se alejó volando con su nueva compañera. Tras el derrocamiento de su comandante en jefe, todo el ejército dudó sobre si continuar, al carecer de una figura capaz de comandarlos por completo. Esto levantó la moral de nuestro luchador, aunque la chica que estaba a su lado seguía en estado de shock. Despertado por el deseo de venganza, buscó demostrar el rencor que sentía hacia los responsables. Sin embargo, nuestros compañeros decidieron que era hora de retirarse del campo de batalla, huyendo lo más rápido posible para evadir el conflicto desigual. Escaparon a través de los traicioneros bosques, repletos de monstruos ansiosos por reclamar una víctima. Xiao propuso aventurarse en la mazmorra para afirmar su estatus como el ser más poderoso de la Tierra. Sin embargo, su novia se opuso a la idea, alegando que sus fuerzas y recursos para enfrentarse al dragón terrenal eran cada vez más escasos. No obstante, la perspectiva de triplicar los puntos de experiencia impulsó al chico, ya que le ofrecía una oportunidad irresistible para seguir avanzando. Ella se maravilló de su valentía, reconociendo lo poco habitual que era que los jugadores antepusieran el altruismo a la supervivencia. De repente, su viejo amigo Hao apareció de la nada y lo abrazó con inmensa alegría. Aliviada por haberlo encontrado, le contó la pesadilla de la aldea de los recién llegados, donde los fantasmas emboscaban y mataban a los jugadores al entrar en la red. Xiao se sorprendió por el acceso continuo a la red, contrario a las predicciones del cuaderno del Overlord durante la onda fantasma. En medio de su conversación, apareció una chica sorprendentemente atractiva que cautivó a todos con su mirada. A pesar de su agradable apariencia, atacó rápidamente a nuestro protagonista, pillándolo desprevenido. Desaconsejándole un conflicto inmediato, él la instó a calmarse y entablar una conversación racional. Haciendo hincapié en la necesidad de la unidad como su máxima prioridad, le imploró que cesara las hostilidades. Sorprendido por su repentino acto de agresión, no supo cómo responder. Identificada como Lin Unit, encarnaba el papel de una asesina con estadísticas formidables. Salud de 300 sobre 300, poder de ataque de 126,
un aumento significativo de la velocidad de movimiento del 260%, nivel de daño crítico 8 y una defensa de 68. Perplejas por la repentina desaparición de Jiang Xiao, las chicas se preguntaban cómo había desaparecido en un instante. Reapareciendo instantáneamente detrás de ella, insistió en que era hora de tener una conversación seria. Al reconocer su forma inusual y su formidable espada, ella lo reconoció como un oponente formidable, diferente a todos los que había encontrado hasta entonces. Furiosa, lamentó la rareza de encontrar personas capaces de vencerla antes de conocerlo. El chico quedó atónito por su rápida respuesta, sin estar preparado para su represalia. Despreciándolo con desdén y lanzándole sus nunchakus, decidió eliminarlo de su camino. Instando a sus amigos a que le ayudaran a defenderse de sus shurikens, se encontró en una situación desesperada. Mientras tanto, Hao buscaba cualquier objeto útil que pudiera ayudarles en el enfrentamiento. Al mismo tiempo, su segunda novia activó el modo de captura clave en su ametralladora púrpura, preparada para la victoria. Sin embargo, en lugar de balas, la ametralladora lanzó una enorme red que atrapó a dos de sus compañeros. Advirtiéndoles que no se resistieran, les explicó que luchar solo serviría para apretar más la red. Reconociendo una oportunidad, el chico aprovechó la ocasión para acercarse a su nueva novia, inmovilizándose en el suelo y preguntándole por su bienestar. Mientras yacía sobre ella, ella lo miró con incredulidad, incapaz de comprender cómo, después de innumerables batallas y rigurosos entrenamientos, podía flaquear. Él se inclinó, casi besándola. Se encontró incapaz de resistirse a su encanto, a pesar de darse cuenta de la concesión que estaba haciendo. El grupo comenzó a debatir sobre quién debía aventurarse en la mazmorra, cada uno ansioso por conseguir los recursos necesarios. Trágicamente, 3 de sus compañeros habían perecido en batallas anteriores, lo que marcaba su tercer intento en la mazmorra. Xiao le aseguró que no había necesidad de esperar, ya que, según las reglas de la ola fantasma, sus amigos no podrían conectarse esa noche. Reconociendo la inutilidad de entrar sin habilidades definitivas, se ofreció a no impedir su progreso. Sin embargo, el chico trató de persuadirla, alegando su familiaridad con la mazmorra y el beneficio mutuo que supondría volver a formar equipo. A pesar de las limitaciones de su personaje, él enfatizó la oportunidad actual de subir de nivel de manera significativa. Aceptando a regañadientes unir fuerzas, ella se negó a compartir su información de contacto, con la intención de separarse después de las aventuras de esa noche. Su primer amigo la criticó por su aparente egocentrismo y arrogancia. En su presencia, su amiga se dio cuenta de que sus sentimientos iban más allá de la mera amistad. Instándoles a darse prisa, Uni les recordó el tiempo limitado del que disponían. Hao redirigió su atención a la tarea que tenían entre manos, haciendo hincapié en la necesidad de dejar de lado los asuntos personales por el momento. Xiao preguntó sobre la posibilidad de ponerse en contacto con el hospital, a lo que Hao transmitió la respuesta de su hermana menor. Resultó evidente que el chico había estado descuidando los descansos durante varios días, lo que llevó a su hermana a advertirle de una posible intervención médica si persistía en su continua presencia en línea. Sin embargo, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Cómo había estado comiendo todo este tiempo? ¿No debería haber intervenido su hermana? Se preguntaban cómo. Resultó que su hermana le había estado proporcionando toda la comida sobrante, lo que le había hecho ganar casi 30 kilos en el transcurso de esos días. En el lado opuesto se encontraba la guarida del dragón de tierra. Al entrar, el grupo tendría que seguir las órdenes de esta chica si querían salir victoriosos. Al salir del portal, se encontraron sin saber qué les esperaba. Todo les resultaba desconocido, lo que les mantenía en vilo en todo momento. Un olor fétido asaltó sus sentidos, procedente de la sangre del dragón terrestre, que aún no se había secado debido a la rápida regeneración del dragón. Su sorpresa no hizo más que aumentar al contemplar lo que tenían ante ellos, lo que les llevó a empuñar sus armas sin dudarlo. Justo delante de ellos se encontraba el dragón, y la amiga de Meng Mu preparó rápidamente su arma. Era un dragón de tierra, alineado con el elemento tierra, con una reserva de salud de 2200, un poder de ataque de 500, una defensa de 600 y una velocidad de 10. Y junto a él se encuentra un sacerdote saqueador satisfecho con el resultado y que celebra su despertar. De estudiantes cerca.
Una catapulta añadida al arsenal de los adversarios, el hombre admite que conocer a Sailor ha sido una bendición increíble para él. El feliz Marnak explica que parece que la razón de la locura del demonio era la espada, a pesar que estaba en su cabeza y dominaba su juicio. Los guerreros se volvieron. El héroe extiende una mano firme y le pregunta si invirtió con éxito un par de monedas de oro, a lo que él acepta sus palmas y responde que han valido la pena con creces. Y en algún lugar lejos de Giza, sacerdotes de cabello azul están experimentando con magia. Ella enciende una bola de fuego azul en la palma de su mano y la libera. En cuanto toca la fría nieve, ésta comienza a devorarlo inmediatamente. Impresionada, a medida que el fuego se calienta, las temibles llamas azules son admiradas por los dos. Optando por equiparla con la una sacerdotisa y un hombre mucho más alto que ella. Aún más su valentía, dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Se trata del mismo anciano barbudo que una vez decapitó a un Mornak en medio del bosque nocturno que había robado una reliquia. El hombre dice que, por muchas veces que contemple este poder, cada vez queda hipnotizado. Todo el fuego azul riega la nieve, pero deja intacta la hierba del suelo y las agujas de los árboles. Comandante en jefe, pero por desgracia, el cuerpo no está aquí, aunque el anciano está seguro de que este es el lugar. Por otro lado, había pasado bastante tiempo desde que lo abandonó aquí, decapitado, y el cadáver de él. Despertado, el monstruo y la bestia bien podrían habérselo llevado todo. Sin embargo, nuestros compañeros y la sacerdotisa está de acuerdo con su suposición. Le da las gracias al anciano y le pide un favor más. La chica necesita saber los nombres de todos los pueblos cercanos. Desgraciadamente, la ciudad aún no se ha reconstruido lo suficiente en muchos lugares, con escombros de edificios esparcidos por las calles. Entre toda esta basura caminan dos mineros y el mayordomo del señor de la ciudad. No obstante, la perspectiva de triplicar los puntos de experiencia impulsó al... Finalmente, llegan al lugar correcto, y el hombre abre la puerta con una reverencia cortés, dejando entrar al sacerdote. Sonriendo, el marinero entra en la habitación con la esperanza de tener una buena reunión. De repente, y con razón, ya que el señor y Don le reciben con los brazos abiertos. La sincera alegría del demonio no puede evitar avergonzar al chico. Él dice cortésmente que cada vez que se ven, el Lord Brandon agradece a su invitado sus cumplidos en otro recordatorio. Cuaderno del Overlord de que siempre anima al cazador de demonios. Apareció una chica sorprendentemente y él solo le devuelve la sonrisa. ¿A quién ha matado, si es un demonio y se siente bien? Pero todo el mundo quiere vivir, incluso los demonios. No cree que el destino... Y estoy de acuerdo con esta opinión. Haciendo hincapié en la necesidad de... Gracias al Señor, la reputación del sacerdote saqueador de la ciudad se ha disparado. Un acto de agresión, no supo cómo, porque cuando terminó la batalla y el Señor habló, le dijo a toda la ciudad que había sido el sacerdote. Así derrotó al gran demonio y salvó su propia vida en el proceso. Y aunque ese tipo de fama no era exactamente lo que él quería, ahora tiene el sonoro título de cazador de demonios. Una desaparición de... Y a Erin aparentemente le gustaba más su popularidad. Reapareciendo instantáneamente detrás de ella, insistió en que era hora de tener una conversación seria. Porque ella se dirigía a él con ese título popular cada vez que aparecían en... Atrajo la atención de todos. Todos los que había encontrado hasta entonces. Furiosa, lamentó la rareza de encontrar personas capaces de vencerla antes de conocerlo. El pobre chico no sabía qué hacer para escapar de su repentina popularidad. Tan pronto como salía a la calle, la gente lo reconocía inmediatamente porque no solo había matado a un terrible demonio de su camino, instando a sus amigos a que le ayudaran a defenderse de sus shurikens, sino que él solo había acabado con una banda de 7 matones. O buscaba cualquier objeto útil que pudiera ayudarles en el enfrentamiento. Distraído por esos recuerdos no del todo agradables, Mornak se pregunta cómo es posible la victoria. Las prótesis de madera del Lord Don se mueven con tanta suavidad. La ametralladora lanzó una enorme red que atrapó a 2 de sus... Pero, en realidad,
El señor de la ciudad solo se mueve con tanta libertad en presencia de un sacerdote del bot y delante de extraños, por supuesto, cojea. Y sin embargo, el demonio paga un alto precio por sus movimientos fluidos. Por su bienestar. Mientras yacías, Mornak se siente incómodo. ¿Qué alto precio hay que pagar? Innumerables batallas y riguroso. Una amarga sonrisa se dibuja en el rostro de Lord Brandon mientras se lleva la taza de té a la boca. Se encontró tarde o temprano, todo el pelo de su cuerpo se caería como hojas en otoño. Si el sacerdote del saqueo hubiera pasado por la ciudad unos meses más tarde, se habría encontrado con el señor Calvo. Trágicamente, y Mornak se cubrió los ojos, reprendiéndose a sí mismo por imaginar esa imagen. Xiao le aseguró que no había necesidad de esperar, pero basta ya de cosas repugnantes. El demonio quería hablar con él de otra cosa. Reconociendo la inutilidad de entrar sin habilidades definitivas, se ofreció a no impedir su progreso. ¿Tiene el cazador de demonios una semana libre? Dando su familiaridad con la mazmorra y el beneficio mutuo que supondría volver a formar equipo. Por supuesto, estaría encantado de alejarse de la ciudad, donde no se le permite dar un paso en paz. Bueno, ese es un gran retrato de él. Aceptando a regañadientes unir fuerzas, ella se negó. Recibió una solicitud de trabajo específicamente para un sacerdote corrupto. Tan está sorprendido, pero, al parecer, los clientes acababan de oír una historia sobre un gran cazador de demonios. Si lo entiendo bien, su amiga se dio cuenta de que sus sentimientos iban más. Se trata de las reliquias sagradas de un antiguo imperio, limitado del que disponían. En cuanto lo oye, el Marnak se pone inmediatamente a escuchar con atención. En la necesidad y la recompensa del Señor será de 5 piezas de oro. Pago por adelantado. El hospital, a lo que Hao transmitió la respuesta. Además, los clientes prometieron que si el cazador de demonios les prestaba una ayuda seria en la investigación, podrá quedarse con una reliquia sagrada. Si persistía en su continua presencia en línea. Sin embargo, la pregunta seguía sin... Y la diosa de tal información está más emocionada que nunca. ¿Haber intervenido su hermana? Se preguntaban cómo. Él está completamente de acuerdo con ella. Una oferta así no se puede rechazar. 30 kilos en el transcurso. Él sonríe feliz y me informa que está encantado de aceptar la misión. Tierra. Al entrar, el grupo tendría que seguir las órdenes de este. Hace mucho tiempo existía un imperio llamado el Imperio Antiguo. Él les esperaba. Su aparición puso fin a la era de los magos enloquecidos y trajo la... En este momento, los que están en el poder están tratando de recrear las tecnologías del pasado, que aún no se había secado, por lo que las reliquias sagradas se consideran objetos valiosos. Ante ellos, que poseen poderosas habilidades. En otras palabras, la mayoría de los objetos de alto nivel de este mundo son las que él necesita para obtener nuevas fuerzas y cumplir sus sueños. Era un dragón de tierra, alineado con el... Así, Marnak se presenta al grupo de guerreros, les da su nombre y les dice quién es, concretamente un sacerdote bajo el patrocinio de la diosa del apoyo. A lo que ellos responden amablemente. Uno de ellos se acerca a Marshak y se presenta como su empleador, llamado. Sin embargo, este nombre sorprende al sacerdote, que le estrecha la mano con amabilidad a cambio. Y el mercenario capta inmediatamente el pensamiento del sacerdote y menciona a Carmen Valois, hijo de Athos de los Lobos Negros. Y con un guiño, añade que es el hijo ilegítimo. Terminaba su juicio. Mornak, con una leve sonrisa en el rostro, piensa rápidamente en ello para no dar la impresión de hacerlo. No podía creer que el hombre de principios de los Lobos Negros tuviera un hijo fuera del matrimonio. Sí, rumores, supongo. La realidad es diferente. El cabello azul es tan experimentado. El héroe decidió no seguir adelante, considerando que no era prudente en ese momento. A continuación, pidió a los demás: esta chica es una maga con una túnica que le cubre la cabeza. Se llama Tunisa. Y ese tipo con una sola pierna y cara de tonto, con el vinagre, es un gran benefactor. Gromili. Se siente bien estrechar la mano del mismísimo y Marnak responde diciendo que le incomoda que le llamen así. Pide que le llamen simplemente por su nombre, Marnak. Y Vinagre cree que no tiene sentido avergonzarse de tus grandes logros. Una reliquia. Carmen extiende las manos y sugiere ponerse en marcha cuando se da cuenta de que todos se han conocido y que pueden seguir hablando por el camino. La hierba del suelo y las agujas de los árboles.
comandante en jefe, y después de 2 días de camino, decidieron parar para pasar la noche, al borde de un bosque, los únicos que no estaban cubiertos de nieve. El equipo encendió una hoguera, montó las tiendas y 2 de ellos incluso consiguieron dormirse. El monstruo y la bestia bien podrían habérselo llevado todo. Ardía una hoguera brillante y cálida, que debería haber sido suficiente para la fría noche. Carman, al darse cuenta de que Marek está despierto, le pregunta y le sugiere que descanse, porque quizá más tarde no tenga oportunidad de hacerlo. El sacerdote le responde amablemente que no se siente cansado. El santo le responde que ha dormido bien, alegando que esto sorprende a Carmon, que lo llama tipo apasionado. No, para entonces, aún quedaba un poco de tiempo antes del amanecer. Al lugar correcto, y el hombre abre la puerta. El hijo de Valdis sigue pidiendo que le cuenten una historia, insinuando sutilmente la presencia de un personaje femenino en ella. Y Marnak responde con vergüenza y cierta sorpresa que, en ese sentido, es como la nieve fresca, la nieve que cubre un campo invernal. Y Carmen un poco increíble. Ahora le interesan los rasgos de una mujer que es del gusto de Marnak. Y cuando pregunta, cobra vida y la mano cortada del sacerdote pone orden en sus pensamientos. Cuaderno del Overlord durante el de que siempre, después de pensarlo un poco, responde que para él es importante que la chica esté siempre a su lado. Lo que hizo que la diosa se retorciera un poco en su bolsillo. Y Carmen comparte la opinión del Arnaca. Él cree que no hay nada mejor que despertarse por la mañana y ver a una chica. La mano asiente con aprobación y levanta el pulgar, emitiendo su llamada habitual para matar. Reputación. Bueno, obviamente, ese corazón tiene que estar en tu pecho para contener toda esa bondad con algo de locura. Por lo tanto, estos pechos también deben ser grandes. Así derrotó al gran demonio. Y la mano entra en estupor y pide la muerte. Aunque ese tipo de fama no era exactamente lo que él quería,